Los callos son molestos y se presentan con mucha frecuencia en nuestros pies, pero ¿cuáles son las mejores soluciones y también cuáles son las principales causas que nos pueden dar esos famosos callos? La doctora Luisa Gallón nos acompaña esta mañana y nos ayuda con este tema. Muy buenos días, doctora. Buenos días a nuestra modelo. Siempre encantada de saludar a la familia de Giros por acá. Doctora, las causas, ¿por qué se nos hacen callos? Bueno, existen muchísimas causas. La principal de ellas es basándonos básicamente en lo que son los callos. Los callos son el mecanismo de defensa del cuerpo ante el peso o ante los cambios de postura que tienen los pacientes o cualquier otro tipo de persona. Entonces, tenemos aquí con la modelo y podemos aprovechar de una vez para explicar por este lado. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver, para ver y ejemplificar un poquitito lo que sería la planta del pie en la modelo, cuando nosotros apoyamos el pie, generalmente lo hacemos en esta dirección, en estas partes. Nunca vamos a ver que un callo se presenta en la planta durante el arco, ¿verdad? Porque es la parte que no está en contacto. Entonces, el mecanismo de defensa del cuerpo es empezar a generar este tipo de queratosis o engrosamiento para que el pie no se vea afectado, no se ulcere y no se lastime. Entonces, los puntos de apoyo, que son los que vamos a ver en la planta, que tienen la hiperkeratosis, son los que más se van a ver afectados por posibles callitos. Okay. Entonces, ya otras causas, porque existen muchísimas otras causas, tienen que irse descartando por el especialista. Ya cuando los callitos son majaderos y van y vuelven, son cosas que tenemos que considerar y darnos un signo de alarma de que tal vez no estamos en la presencia de un callo por apoyo, sino que podría ser por otras causas. Cuando el callo es doloroso, porque algunos son estéticos que uno dice, qué feo se ve este callo, pero cuando ya molesta, hay dolor, ¿qué podemos hacer, doctora? Bueno, existen muchísimas formas de tratar un callo, desde las formas más sencillas que van progresivamente hasta las que son un poco más abrasivas. Entonces, yo les traje, permiso, un ejemplo por acá. Bueno, nosotros cuando realizamos un pedicure clínico tenemos la posibilidad de tener un poco más de control sobre la cantidad que raspamos o que no, y también del control higiénico que tenemos con todo lo que vamos a realizar. Entonces, dependiendo de la cantidad que nosotros queremos ir eliminando y de la calidad o el engrosamiento que tenga el callo, nosotros podemos ir raspando poco a poco sin dolor. Esto es una demostración, ¿verdad? Lo que serían los callitos con un filo, con un bisturí o inclusive utilizar mecanismos más abrasivos como lo que serían el Dremel para ir limándolo. Eso para hablar ya de casos un poco más severos en los que se necesita muchísimo más intensidad a la hora de tratarlo, como pueden ver en el ejemplo. En pantalla es lo que usted nos estaba señalando, doctora. Exactamente. Ahora, ¿qué tanto influye el calzado, por ejemplo, en el tema de la aparición de callos? Es fundamental. Bueno, yo les explico a los pacientes que tienen mucho tiempo de venir conmigo y de repente les salió un callito súper diminuto, lo que llaman los ojos de pájaro, o entre otras cosas, que revisen muy bien todo lo que sería el calzado. Porque entonces, bueno, volvemos a lo mismo, es la defensa del cuerpo. Eso quiere decir que hay una suela o algún zapato que se desgastó de un lado, se desgastó del otro, y eso es lo que nos está haciendo que en ese punto específico se esté marcando o esté creciendo de piel anormal. Entonces, siempre hay que revisar, el calzado tiene que ser un calzado suave, amplio, para que el pie pueda respirar, y no solamente eso, sino que pueda tener el movimiento natural o fisiológico del pie. Doctora, que usted señalaba, ¿cómo funciona? Bueno, esto es un Dremel, muchas personas en carpintería o en muchísimas otras cosas se utiliza, no es solamente médico, ¿verdad? Nosotros en la clínica de uñas Dr. Onyx, bueno, lo utilizamos para hacer lo que sería el pedicure clínico. Todas las piezas de esto pasa por la autoclave, tiene diferentes piecitas, bueno, tiene diferentes, exacto, okay. Y lo que van haciendo es potenciando lo que vendría haciendo las limas ordinarias que utilizan en los salones de belleza o en casa. Entonces, al potenciar esto, podemos avanzar mucho más rápido en lo que es el tratamiento. ¿Podemos prevenir la aparición de los callos, doctora? Podemos prevenir la aparición de los callos. Aquí les traje unas diferentes cremitas, en la gran mayoría están basadas en urea. La urea es un químico que nos ayuda básicamente en dos formas, en hidratar al absorber agua o en exfoliar a cantidades más grandes. Entonces aquí les traje un ejemplo perfecto. Tenemos lo que sería la urea al 20%, que lo que ayuda es a hidratar, y tenemos la urea al 40%, que lo que hace es desgastar. Entonces, dependiendo de su concentración, va a servir o como ácido o como hidratante. El mantener el pie hidratado nos va a ir ayudando a que básicamente la barrera de la piel no se rompa y evitemos todo esto.
¿Y la aplicación, doctora? Bueno, es súper sencillo. Básicamente la urea, yo siempre le recomiendo a los pacientes que sea lo más práctico posible, después del baño y antes de acostarse a dormir, que son los momentos como más rutinarios. Hay que hacer masajito, hay que aplicar un poquito más si ya está esa área propensa al callo, por ejemplo. Sí, hay que masajear. Bueno, es el ratito de uno. Mal que bien, la gente tiene la creencia que entre más crema pongas mejor y en realidad no. En realidad, si la crema es una crema de calidad, se va a absorber lo que necesita hacer, lo que necesita la piel, y el resto pues básicamente se va a desgastar, se va a malgastar. Entonces, por eso es poquita cantidad que usted sienta que el cuerpo la está absorbiendo. Okay, doctora, reforcemos el tema de los callos dolorosos, porque tal vez es la preocupación mayor. ¿Qué sería lo ideal para poder tratar ese mal que generalmente nos molesta muchísimo cuando ya nos está doliendo? Bueno, siempre hay que revisar la causa. Eso es lo más importante. Siempre ser valorado por un especialista, tratar siempre que sea un ámbito complementario, que no solamente sea el médico el que lo valore, el médico general, sino también el dermatólogo, de ser necesario, de al ser un callo que tal vez sea un poco más majadero. Existen causas como las verrugas plantares. Entonces son este paciente que empiezan con doloroso y un punto específico y empiezan a toquetearse y de repente se esparció y lo tienen en las manos y uno empieza a ver las verruguitas normales que todo el mundo ve como más que todo asociado a los niños, y es por lo mismo, porque no consultaron a tiempo y no pudieron prever lo que iba a suceder. Ahora, doctora, en casa nosotras a veces, lo que usted decía de la cremita y todo, y uno agarra una lima y empieza a darle y darle, ¿eso podría empeorar un callo? ¿O es una práctica que podemos aplicar? Bueno, es una práctica que se puede aplicar siempre y cuando mantengamos pues la higiene necesaria. Siempre recordar que la piel o los callos, al ser mecanismos de defensa, al desgastarnos podemos provocar cosas que no queremos. Por ejemplo, si desgastamos de más, ¿a cuánto no nos ha pasado que desgastamos y damos y decimos, ay, qué bonito nos quedó los pies, y cuando salimos a caminar, uy, me está doliendo? Entonces, ¿por qué? Porque causamos una quemadura por fricción, o inclusive en pacientes que son más propensos a úlceras, podemos llegar inclusive a ulcerar al paciente. Entonces, siempre con ese mismo cuidado, y que volvemos a lo que en realidad siempre hablamos un poquitito, la higiene de estos utensilios es de cuidado, porque podemos ser más propensos a que mediante de estos utensilios se nos entre algún tipo de infección, ya sea por bacterias o por hongos. Perfecto. Doctora Gallón, muchísimas gracias por ayudarnos en este tema. Nuestra modelo también. Siempre un gusto. A cuidarnos en casa, chinaditos sin exceso, ¿verdad? Exacto. Para no lastimarnos. Pati.